Buenas noches, queridas mujeres Jovel. Bienvenidas a este tiempo especial hecho para nosotras y solo por nosotras desde el corazón del Señor. Esta noche vamos a tener nuestro club de lectura con nuestra querida Karen Sánchez. Entonces, Karencita, sin más preámbulos, te damos la bienvenida. Hola, me elegís, gracias. Buenas noches a todas las mujeres Joel que están conectadas en este momento. Gracias por disponer de su tiempo, de su atención. Bueno, ya para empezar así como de una vez, si alguien nos apoya con oración, les agradezco a que el Señor nos acompañe en este tiempo. O aquí Tin Marín de Dopingüe en el tablero. A ver. Yo quiero orar. Gracias, Liz. Em, Señor Dios Todopoderoso, Padre Celestial, en tu presencia estamos en el día de hoy, Señor, en este espacio tan maravilloso que tú siempre nos has preparado para edificar nuestra vida, nuestra alma, nuestro comportamiento, nuestro ser en general. Que todo sea para tu gloria, para tu agrado, Señor. Que seas tú, Señor, en este momento tocando el corazón de cada una, Padre, hablando, Señor. Y especialmente, Señor, que seas tu presencia, Padre Celestial, en cada una de nosotras y en este lugar. Que tú seas dándonos esa bendición que cada una busca, Padre, para edificarnos, para que seamos esas mujeres virtuosas y nos ayudes a corregir y a restaurar cada cosa que necesitamos en nuestra vida, Padre. En el nombre de Yeshua te lo pedimos. Amén. Amén. Amén, muchas gracias. Bueno, entonces paso a compartir pantalla. Le agradezco. Estoy con un tema de internet, entonces espero que el Señor nos bendiga y que no haya ningún contratiempo. Por favor, avísenme que se ve bien y se escucha bien. Sí. ¿Sí? Listo. Bueno, voy a hacer aquí una cosa. Entonces, bueno, creo, no sé si todas estuvieron en el momento ya hace tal vez 2 meses que hicimos la propuesta de iniciar el club de lectura con el libro Educación con Amor del Rabino Shalom Arush. Ese día hicimos una introducción, hoy quisiera, como fue hace ya tanto tiempo, retomar lo que se habló ese día, pero muy ligero, o sea, solo como por refrescar. Y pues al final, obviamente, pues estamos abiertas a dudas, preguntas, comentarios. Les aclaro también, ese día les dije, yo soy la mamá de Daniela y Ariel, soy la esposa de Edwin, soy comunitaria hace ya casi 20 años. Nos casamos en la comunidad, nuestros hijos nacieron en comunidad. Soy politóloga de profesión, pero ahorita soy mamá por convicción y estoy dedicada a la crianza de mis hijos y pues a la edificación con la ayuda del Señor de mi hogar. Entonces, la idea de estudiar este libro es pues ayudarnos, acompañarnos. No soy profesional en educación, hago homeschool, educo a mis hijos en casa, pero eso no me da ningún certificado, pero creo que todas tenemos esa necesidad, todas somos o mamás o cuidadoras, esposas, tías, profes, que nos dejan el sobrino, el ahijado. Sé que aquí hay personas que se dedican al cuidado de niños, entonces igual todo lo que aprendamos nos edifica, nos es útil, nos llena, nos sirve para aconsejar a otra persona, incluso para hacer introspección. Entonces, pues esa es la idea de este espacio. Entonces, y como pues ahorita Vivis es para crecer, para madurar, para edificar el reino, para edificar nuestra casa, el primer responsabilidad que tenemos depositadas en nuestra mano, pues es nuestra familia. Entonces, sin más preámbulos, que el Señor nos ayude y bueno, empecemos. Entonces, antes de empezar, la vez pasada alguien preguntó, bueno, y esto es un libro que es escrito por unos rabinos pues ortodoxos, que tiene una línea ortodoxa, entonces pues nosotros obviamente somos mesiánicos, tenemos otros estándares, somos obviamente cercanos, pero hay cosas también que nos diferencian, entonces yo les decía ese día, efectivamente. Entonces, tener siempre claro, el inexperto cree todo lo que le dicen, pero el prudente se fija por dónde va, esta es nuestra tarea, fijarnos, escudriñar
como está escrito, precisamente sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, y pues lo demás, que sea paja, que se la lleve el viento, pero pues igual es tradición, es sabiduría, son personas que se han dedicado a esto y pues yo creo que nos puede servir para edificarnos. Y el último, wow, este cosito acá no me deja ver. Dice, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro. Filipenses 4:8. Entonces, con eso como estándares para iniciar a estudiar este libro, arranquemos. Yo en ese momento les sugerí un versículo que a mí me parecía que era como la forma o el corazón de todo este libro que lo vamos a ir descubriendo poco a poco porque esto. Entonces dice, como hijos obedientes, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, sean santos porque yo soy santo, es lo que nos ha dicho el Señor. Em, el, en la introducción, en el prefacio, el autor hace como tres, nos da como tres temas sobre los cuales empezar a meditar. Entonces, lo primero que nos dice, hoy en día los desafíos, los obstáculos y las tentaciones de la sociedad moderna hacen la tarea de educar y criar niños rectos y justos aparentemente imposible. Nosotros, como mesiánicos, como creyentes, le deberíamos añadir esto. Y además, que permanezcan en la fe, que crean, que se aferren a su salvación, aparentemente imposible. Todo lo que se ve en televisión, lo que sale por el radio, por las películas, las conversaciones, pero ya entonces estamos ante también que estamos afrontando ideologías que ya se imponen en el colegio, en la escuela, en lo que se ve en medios. Entonces, aparentemente sí, esta tarea de educar y criar hijos cada vez es más difícil. Obviamente, pues traer hijos al mundo, eso es sin temor de Dios, está lleno en todos lados donde miremos, pero nosotros tenemos una tarea y tenemos en nuestro corazón, obviamente, un llamado diferente, y eso hace que querer educarlos, que querer instruirlos, disciplinarlos, pues no sea fácil. Otro de los enunciados que nos hace el autor, la razón de este libro, también nos dice la emuná, es decir, la auténtica y pura fe en el creador del universo convierte lo posible en imposible, lo imposible en posible, perdón. Y ya vamos adelante. Y el tercero es la regla es la siguiente. Antes de educar al niño, el padre debe educarse a sí mismo. En otras palabras, un demonio no puede educar un ángel. A mí esa frase me parece espectacular. Vamos a entonces abordarlas. Dice, hoy en día los desafíos, los obstáculos y las tentaciones de la sociedad moderna hacen la tarea de educar y criar niños justos aparentemente imposible. Pero ¿qué nos dice a nosotros, segunda Timoteo 3:1-5? O sea, nosotros tenemos, además de toda la filosofía, de toda la sabiduría ancestral que pueda tener este libro, nosotros tenemos además las palabras de Yeshua y de sus discípulos que a nosotros, siento yo, nos dan un consuelo, un ánimo y nos exhortan a hacer adicional algo más. Entonces dice, ahora bien, ten en cuenta, en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Efectivamente, eso está ahí escrito y eso está, el rabino lo escribió, no sé qué edición es este libro, de qué año, voy a mirar, bueno, 2014 tal vez, y pues esto está escrito hace ya casi 2000 años, ¿no? Entonces, pues no estamos enfrentando algo que no haya sido y que no vaya a ser, pero nosotros tenemos un consuelo, el consolador, como nos dijo el Señor Yeshua, nos dejó de su espíritu para guiarnos precisamente en esta tarea. Entonces, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Sí que son difíciles estos días, así como tal vez nuestros abuelos y nuestros padres consideraban lo mismo, pero pues es nuestro tiempo y es el reto que nosotros tenemos. ¿La gente está llena de egoísmo y avaricia? Sí. ¿Serán jactanciosos? Sí. ¿Arrogantes, blasfemos? O sea, no es sino prender el televisor, abrir la red social, leer las noticias, escuchar el radio y todo eso está ahí. Desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esta gente ni te metas. O sea, nosotros también pues queremos criar a nuestros hijos
que sean diferentes, pues no los podemos meter en una burbuja, pero también tenemos que discernir que si están en medio de eso, pues también se van a contaminar de eso. Entonces, Juan 8:12 nos dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, criar hijos justos y temerosos de Dios no es imposible, pero tenemos que tener una buena guía, o sea, eso espontáneamente no se nos va a dar a nosotros. Tenemos que seguir los pasos de alguien más y por eso la frase, el versículo con el que creo yo el Señor me exhortó a iniciar este club de lectura era eso, sean santos porque yo soy santo. ¿Quién es el santo? ¿A quién es el que tenemos que imitar? ¿A quién seguimos nosotros? A Yeshua. Y Él es la luz del mundo y por eso tenemos una ventaja, por así decirlo, en esta tarea. Juan 17:15-17 nos dice, no te pido que los quites del mundo. Ya sabemos que el mundo es impiado, eso es malvado, es jactancioso, es todo lo que acabamos de leer antes. Y Yeshua nos dijo, no los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo como yo tampoco lo soy. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Y primera de Juan 2:15 nos dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Ya vimos todo lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos, la carne, la codicia, de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba en sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y eso es nuestro anhelo, estar siempre delante del Señor, vivir en su presencia. Y para eso, pues, todas estas palabras nos guían. Juan 8:12 nos dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros apóstoles y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Mashiach. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de enseñanza y por la astucia de artimañas de quienes emplean métodos engañosos. Nuestra obra, nuestra tarea, el Señor nos ha dado sus dones para edificar el cuerpo de Mashiach, esa Keilah, como les decía al principio, ese primer lugar donde nosotros tenemos responsabilidad es en nuestra casa. Y si estamos firmes en el Mesías, pues no vamos a ser zarandeados por un lado para otro precisamente con todas estas cosas que nuestros hijos ven o que están expuestos en el mundo, sino que van a tener su fe, van a tener su corazón firme en algo que es más sublime que todo esto que nos arrastra. Y primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que cree que Yeshua es el Hijo de Dios? Así que esto es nuestra tarea. No es imposible. Así la sociedad moderna, así las técnicas y teorías de la educación nos digan o nos desalienten o nos digan, sí, tú puedes. No, hay mucha nueva era también en esto, hay también mucho conocimiento, no lo vamos a despreciar, pero nuestra tarea es cimentar que estos hijos justos, que educarlos en los caminos del Señor, que hacer de ellos buenas personas. Yo alguna vez reflexionaba sobre el tema y decía, bueno, hay leyes, hay revoluciones, hay congresistas, está la política. Yo decía, no, este país, nuestro país, se va a cambiar desde lo íntimo, no desde el líder mítico, así místico, que tenga poder de convocatoria de masas, sea del punto ideológico donde esté, no. Este país no va a cambiar sino desde lo íntimo, desde la intimidad, desde el corazón que cada uno tiene que diga, yo tengo temor de Dios y esto no se hace, y esto está bien o esto está mal. Y si cada persona, si nuestros hijos, si nosotros mismos somos capaces de ser luz precisamente, de ser diferentes, eso es lo que realmente va a cambiar a nuestro país, al mundo, a nuestro hogar, el vecindario. Entonces, no, la familia, no se trata de, de, de grandes fórmulas y recetas. Se trata, yo siento, de la intimidad que tengamos con el Señor, de la convicción que tengamos de poner en práctica su palabra. La siguiente afirmación que está apenas en el prefacio
voy a tratar de ir más rápido. Dice la Muná, la fe auténtica, no, perdón, la auténtica y pura fe en el creador del universo convierte lo imposible en posible. Entonces antes estábamos hablando de que aparentemente es imposible criar hijos temerosos y justos en este mundo, pero es la fe la que nos ayuda a hacer eso que aparece imposible en posible. Y aquí viene una frase muy conocida por todos nosotros, es la frase de cajón, pero créanme que esta frase realmente entendida y discernida no es solo una frase de cajón para cuando uno no sabe qué decirle a alguien cuando está en una situación. Y es Gam Sule Tová, que quiere decir también esto será para bien. Porque, bueno, permítame, porque es esa fe que si todo viene de Dios, que si dependemos de Él, que si estamos en sus manos, que si Él es el supremo creador del universo, pues todo es bueno. Así, desde nuestra pequeñez, infinitesimal comprensión de la creación de Él y de su voluntad, todo es bueno. Lo que pasa, y esto lo he aprendido en los últimos años por una situación personal bueno, aquí en mi casa con mi hija, es que uno en medio de la prueba, uno en medio del desierto, no ve la bendición. Y pues eso también nos lo han enseñado cada vez que estudiamos la porción, la parashá, que el pueblo se quejó. Entonces uno en medio de la prueba no ve la bendición, no ve la tierra. Ahí es el momento en que tenemos que aprender a callar, a decirle, Señor, guárdame de la queja, esto me duele, esto no me gusta, esto no me parece injusto, Señor, pero tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y llegar al punto en la oración en que uno de rodillas le diga a Dios que sea tu voluntad y no la nuestra, porque eso está en el Padre Nuestro y todos lo aprendimos desde chiquitos, católicos, cristianos, así fuera en la escuela de religión, en el colegio. Una cosa es decirlo y otra cosa es ya decirlo con convicción, decirle, Señor, mira, estoy en esta situación, es difícil, no entiendo por qué, no entiendo para qué, seguramente ese punto es mucho más ya, yo creo que la madurez en la fe, pero yo te digo que sea tu voluntad la que se hace, ya eso es reconocer, Señor, aunque no sé cómo, sé que esto es para bien. Entonces, tenemos el versículo de Romanos 8:27 que dice, y Dios que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que viene de Él es bueno, porque esto será para bien, así mi inteligencia, así mi creatividad, así mi cerebro, mis opciones, mis cuentas, mis cálculos, mis hojas de Excel no entiendan, el Espíritu que Él nos ha dado ora conforme a su voluntad, así nuestra mente no la entienda. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Ese es el Gamsu Letová. También esto será para bien. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. El propósito es suyo, porque Él es el que conoce los tiempos, el que discierne. Nosotros estamos apenas conscientes del segundo que viene. Porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice Romanos también 12:2, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Todos tenemos esa frase así, el cajón así, como cuando no sabemos qué decir o aconsejar, no, tú tranquis, que la voluntad es buena, agradable y perfecta. Una cosa es decirlo, otra cosa es ya tener eso en el corazón y decir, esto es para mí. Entonces, con fe, con amuná auténtica en el Creador, sabiendo que todo es para bien, es que podemos hacer esa tarea imposible en posible. Bueno, está Efesios 6:18, oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. ¿Por qué en todo momento? Cuando me parece bien y cuando me parece mal. Igual, oremos con peticiones y ruegos que el Señor tendrá misericordia de pronto y tal vez nos permita discernir cuál es la razón de esto. Y si no, tengamos un corazón dispuesto a hacer su voluntad a pesar de nosotros mismos. Y Santiago 2:14 nos dice, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe?
Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Esto de la fe y las obras a veces confunde, a veces puede generar eh, dificultad en entender cómo es uno con lo otro, pero básicamente la fe es la que nos impulsa a actuar. Es decir, estamos también, si pensamos que todo es para bien, que todo viene del Señor, pues no tenemos la dificultad de hacer lo que Él nos ha mandado. Y finalmente, 1 Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Yeshua es el Hijo de Dios? Y esa es nuestra mayor tarea y es en nosotros mismos y en nuestros hijos conducir esa fe en que Yeshua es el Hijo de Dios. Ese es el mayor éxito que tenemos nosotros porque es que esa tarea imposible de criar hijos temerosos de Dios, útiles, fieles, leales, que tengan temor de Dios, que actúen conforme a su voluntad, pues solo lo podemos hacer a través de Yeshua. Y ese es el éxito de nuestra tarea como cuidadoras, como criadoras, no sé si esa palabra existe, en el sentido de que estamos criando. Eso es mantenerlos y afirmarlos en que conducirlos en ese camino para que tomen esa decisión. Eso es lo que realmente hace que sean vencedores en este mundo que ya leímos al principio cómo está. Y la tercera frase que es así, que es como el resumen de todo el libro, es la regla es la siguiente. Antes de educar al niño, el padre debe educarse a sí mismo. En otras palabras, un demonio no puede educar un ángel. ¿Y esto qué es? Alejita, perdóname, ¿tenemos hasta qué horas? 8:30. Alejí, 8:30, listo, son las 8. Entonces, ¿qué nos dice Colosenses 3:5? Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, la cual es idolatría. Básicamente, en los siguientes versículos lo que estamos viendo es lo mismo con lo que empezamos. El mundo está mal, el final de los tiempos es terrible, es abrumador todo lo que está pasando. Entonces, primero tenemos que trabajar en nosotros para corregir eso, para ahí sí imprimirlo en el corazón de nuestros hijos. Un demonio no puede educar un ángel. Perdón. Pero ahora abandonen también esto, enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. Volvemos al versículo con el que iniciamos. Sean santos porque yo soy santo. La única forma en la que podemos imprimir a nuestros hijos que sean diferentes a todo lo que este mundo les está imponiendo es que seamos nosotros mismos que nos estemos esforzando en hacer eso. Porque los niños no hacen lo que uno los dice, ellos hacen lo que ven hacer. Dice Efesios 4:22, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que deberían quitarse el viejo ropaje no, el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a la imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Y Efesios 4:15, más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Mashiach. Y ahí dejaremos de ser ese demonio que quiere criar un ángel, pero pues que uno no puede dar de lo que no tiene. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante, precisamente. Ah, y Romanos 12:1. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Volvemos a lo mismo. Un demonio no puede creer. Estamos todos buscando como en el, bueno, Nuevo Testamento, la Brit Hadashah, Yeshua y sus apóstoles y sus, bueno, los mensajes que enviaron nos están también guiando en el mismo sentido que el libro, pero a veces leemos y pasamos por encima o pensamos que esto ya no nos aplica porque como yo ya soy salvo y para siempre salvo, y nos dice el pastor que hay señoras que se peinan con la lengua y hombres que vuelan en el talit, pero una cosa es afuera y otra cosa es adentro en la casa. Entonces tenemos que ser testimonio todo el tiempo. Digamos que eso es a lo que nos exhorta
esta primera parte del libro y son apenas las primeras páginas. Lo siguiente que nos dice el autor es que los hijos son éxito. Es que aquí me sale un letrerito y a veces no me deja. Ah, ya lo corrí. Dice, los hijos son señal de éxito. ¿Por qué? Obviamente, en el judaísmo, la idea del matrimonio no es solo se casaron y fueron felices por siempre y tienen 5 gatos y 3 perros. No. La señal de éxito es que los hijos representan vida y la vida trae consigo abundancia y sustento que a la vez proporciona alegría y esto es un éxito. En el momento en que nacen hijos, se dice, bueno, ya se cumplió el propósito del matrimonio, de que dos se vuelvan uno solo. Ay, ¿aquí qué pasó? Listo, allá. Entonces, también son vida. ¿Por qué son vida? Dice acá que el padre, también en hebreo se dice joré, y viene la palabra joraá, que es enseñanza, porque el padre es quien le enseña a sus hijos el camino de la vida. Entonces, los hijos son vida porque gracias a ellos se asegura continuidad y eternidad. Y solo esto puede llamarse vida, el tener un propósito, el tener descendencia. Nos dice que también es el mejor seguro de vida espiritual de los padres. Dice que, por ejemplo, si hay un decreto, estos son obviamente reflexiones que hace el autor, pero nos dice que si hay un decreto contra el padre o la madre y es juzgado y hallado culpable, pero por mérito de ese hijo, dice en el tribunal sagrado, en el tribunal celestial, perdón, que ese niño necesita un papá o una mamá para que lo guíen, es posible que esa vida no sea cortada antes de tiempo por el mérito de los hijos. Nos dice también que son sustento, casi que en el mismo sentido. Si el niño que nació requiere que sus papás tengan provisión para que lo guíen en el camino de la Torah, pues el Señor les va a dar la provisión. Y pues seguramente todos hemos escuchado el dicho de que el niño nace con el pan debajo del brazo. Entonces, también de ahí viene esa afirmación. Dice que los niños son alegría, porque pues es algo muy básico que todos sabemos. Cuando hay un bebé en la casa huele diferente, la sonrisa de los bebés, la alegría de ver que está haciendo algo, verlos cómo van aprendiendo, cómo se van relacionando con uno, eso genera alegría en un hogar cuando los niños son amados, deseados, planeados, cuando son hijos dedicados al Señor. Obviamente también desafortunadamente estamos en un mundo lleno de hijos que no son ni lo uno ni lo otro, ni planeados, ni deseados, ni amados. Obviamente todo este libro está escrito en el contexto de una cultura que ama la vida, que propende por el cuidado de la vida y exhorta el cuidado del necesitado, del débil, y esos son los niños en sus primeras etapas. Entonces, obviamente, también hay que entender el contexto desde el cual se está leyendo esto, ¿no? Porque pues desafortunadamente estamos en un país de huérfanos, de hijos no deseados, de hijos abandonados, pues es nuestra realidad y también por eso debemos también comprender qué es lo ideal y que incluso nosotros podamos ser quienes acojamos a esos niños o quienes, incluso los adultos, hay mucha gente herida en este mundo porque no fueron lactados, como el pastor a veces ha hecho la referencia, porque no tuvieron un papá que lo abrace, que lo felicite, que lo afirme, que le diga bien. Entonces, a veces nosotros incluso tenemos que hacer esa tarea con otros semejantes a nosotros, no solo con los niños. Nos dice que también los hijos son cemento, en el sentido de que los hijos mantenían el matrimonio unido y firme. También dan felicidad y júbilo. Hacen que los padres, el lazo se refuerce entre ellos y se esfuercen por ser mejor, por crecer, por progresar, por prosperar, pero también por tener un lugar adecuado para que esos hijos crezcan en santidad, como es lo que estamos tratando de hacer estudiando este libro. También dan fuerza para superar los tiempos difíciles. Con la alegría que ellos proporcionan, le dan a los padres la fuerza para enfrentar las dificultades y las crisis que se presentan.
Aquí también dice que son el éxito de los padres, o sea, no es solo una señal de éxito en la medida que, hijos, ya ese matrimonio se consumó y ya hay el prurbu y todo esto, sino que además es éxito de los padres en el sentido, aquí lo menciona cuando los padres envejecen, porque son hijos que si han crecido en los caminos del Señor, son hijos que son de testimonio, eh, pro- producen alegría a sus padres, satisfacción. eh, Dice acá que han dicho los sabios que aquel que no tiene hijos es considerado muerto y aquel que los tiene vitalidad, tiene alegría, tiene propósito. Eh, Dice que también es el más grande mérito que un hombre posee a su favor, sobre todo en el mundo venidero. Nos habla del Cádiz, que se recita cuando un padre muere, entonces en sus hijos su nombre es pronunciado, es mantenido vivo, la memoria de esa persona. Y bueno, todo esto lo menciona, dice el autor, para fortalecer a los padres y animarlos en el papel tan importante que tenemos a la hora de criar, porque dice él que nunca debemos olvidar qué gran regalo son los hijos. Y aunque la tarea no es fácil, vale la pena tener en cuenta todas estas 9, 10 afirmaciones para seguir en el trabajo. Entonces, ahora sí empezamos en el primer capítulo. Esto era simplemente, fueron 15, tal vez 20 minutos de recorderis de lo que habíamos visto la primera vez. Entonces, resulta que este libro Educación con Amor, viene, el autor lo separa por algo que llama puertas. No creo yo que sean puertas para pasar una detrás de otra, o sea, como que ya pasé la primera y voy a la segunda y voy a la tercera, sino que son como una forma de entender que hay que abrir la visión, que hay que entender, transitar por esos caminos, pero que siempre hay que ir y volver. Entonces, esta primera, bueno, las puertas se podrían como clasificar como en capítulos, pero después vienen subtítulos y subdivisiones, pero entonces en general la primera puerta, que es la que vamos a abordar hoy con la ayuda del Señor, es darlo todo. La siguiente es amor y vida. El cielo es el límite, la tercera. La cuarta, la santidad del hogar. La quinta, los vasos comunicantes. Entonces, en esta primera puerta tenemos estos temas. Capítulo 1, dar lo que tenemos. Capítulo 2, el ejemplo personal. Capítulo 3, que reine la paz. El cuarto, alegría, agradecimiento y satisfacción. Inculcar el bien en el hogar y la educación en primer lugar. Entonces, de esta primera puerta hoy vamos a abordar el capítulo 1 apenas, que tiene estos temas. Entonces, a veces puede ser algo repetitivo, son cortitos y todo, pero vale la pena como hacer una pausa al menos en cada uno de ellos. Entonces, vamos a abordar primero este de dar lo que tenemos. Un arbolito muy lindo que nos recuerda que uno solo puede dar el fruto del que tiene ya adentro. Un árbol no da peras, una manzana no da peras, ortigas no dan fresas y así por el estilo. Entonces, primero, ¿qué hablamos y que ya se nos había dicho al principio? No se trata de técnica, estrategia, experticia o receta mágica. Es decir, la mayor parte de este proceso de educar con amor no se trata de saber qué hacer hacia el otro, sino de hacer conmigo mismo. Se trata de un trabajo personal. En el hebreo hay una expresión muy común que es el tikkun olam, es decir, la rectificación del mundo, pero yo no rectifico el mundo de afuera, yo primero me rectifico a mí mismo y lo que hago en mi corazón, en mi interior, mi integridad, lo que les decía, la única forma que yo tengo de cambiar este país, de cambiar mi familia, de cambiar el trabajo, es desde la intimidad que tengo yo con Dios, desde lo interior que tengo yo, en la certeza que tengo de que su palabra es verdadera, que tengo que cumplirla más allá de lo que digan, de lo que vean o de lo que esté en mi alrededor. Mi tarea personal es hacer Tikkun, es hacer de este mundo un lugar mejor a como lo encontré. Entonces ese trabajo personal
es también lo que redunda en la educación de nuestros hijos. O sea, yo no, lo que, volvemos a mí esa frase de un demonio no puede criar un ángel. Entonces yo tengo que trabajar primero en perfeccionarme a mí misma para ahí sí hacer la tarea de criar. Y una eh, frase que es pero central en esto es educar es entregar. Educar es dar. Y la única forma que yo puedo dar es lo que yo tengo. Yo no puedo dar de lo que no poseo, yo no puedo dar de lo que yo quisiera. Es decir, yo quisiera darle a todas y cada una de las mujeres que hoy se conectó, 35 participantes, me dice aquí, $1000. Y de verdad se los quiero dar. El problema es que no los tengo. Entonces yo puedo querer hacer muchas cosas, pero mientras yo no tenga eso en mí, pues va a ser muy difícil que se lo den, ¿cierto? Entonces, empezar a reflexionar eso sobre nuestros hijos es dar ejemplo, lo que les decía ahorita, un niño no hace lo que usted le dice, él hace lo que la ve a usted hacer o lo ve a usted hacer. Entonces si usted, desde lo sublime hasta lo más básico y lo más mundano. Usted puede cascarle, pegarle, jalarle las orejas todos los días a su hijo porque no se lava los dientes. Pero si usted no se lava los dientes o si usted no se lava las manos con él para que él vea cómo se hace, su hijo va a entrar y muerde el cepillo 3 minutos y lo vuelve y lo deja ahí, pero el bien lavados no le quedaron. O las manos, o las reglas de tránsito, no, metámonos por aquí, no importa que sean contravía, nadie nos está viendo. ¿Usted cree que su hijo, cómo va a quedar impregnado con eso? Es una cosa como, no, pues es que por la noche, a medianoche, ¿quién nos va a ver? ¿Qué va a hacer su hijo cuando salga a la calle, cuando ya sea la edad de la universidad, porque en el colegio todavía hay algo de contención, o al trabajo, o bueno, incluso sí, en el colegio, pues si mi mamá y mi papá no me están viendo, pues no importa, porque pues así como él se mete en contravía a medianoche porque nadie lo ve, o así como pues no me lavo los dientes, mi mamá me regaña todos los días, pues yo ella nunca la he visto, o no se lava las manos, o porque es que recen, ustedes ¿por qué no oran? Ah, usted se ha sentado con él y le ha enseñado que al menos, Señor, gracias por este día, gracias por los alimentos, lo básico, porque los niños, pero así hay que empezar con ellos. Entonces, educar es entregar. ¿Y qué es lo que les vamos a entregar? O sea, ¿qué es lo que tenemos para darle a nuestros hijos? Entonces, al respecto, Filipenses 2:13 nos dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Entonces, ese trabajo personal, ese esfuerzo de hacer Tikkun Olam, pues por nuestra propia cuenta seguramente no nos va a salir bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ahí sí, rece, ora, raspe y gane rodilla y pídale al Señor que le dé el querer como el hacer para que cumpla su voluntad, para hacer Tikkun Olam, para hacer esa rectificación interior, para ahí sí salir al mundo, pero sobre todo lo interior para poder dar a sus hijos. ¿Y para qué queremos hacer ese tikkun? ¿Para qué queremos hacer ese trabajo personal? Pues para ser intachables y puros hijos de Dios, sin culpa, en medio de esta generación torcida, volvemos al texto con el que empezamos, y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el mundo. ¿Por qué? Porque Mateo nos dijo, ustedes son la luz del mundo, o sea, somos estrellas, somos luz, somos seres de luz, como dicen por ahí, pero es en serio, o sea, nuestra tarea es ser seres de luz para nuestros hijos, en primer lugar. Usted no puede ir a cambiar el mundo hacia afuera y su hogar ser un lugar de oscuridad. Eso no es coherente, no es real, pero sobre todo no impacta lo más importante que nosotros tenemos a nuestro cuidado, que es la vida de nuestros hijos, o sobrinos, o nietos, yo digo hijos en general porque pues es más para no ser tan repetitivas, pero piense en sus sobrinos, en sus nietos, en sus ahijados, en el vecino que a veces le piden el favor que cuide, en los amiguitos que de pronto no tienen quien les dé esto y son eh, la responsabilidad y la posibilidad de hacer esto con alguien más. Entonces, somos la luz del mundo. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Y ahí volvemos a lo de la fe y las obras. Entonces, todo es bueno. Camsuleto va, hay que actuar. Ese trabajo personal se hace. O sea, no es como sentado todo el día
en el sofá y ya, y eso es todo, y yo solo rezo y ya, no, uno tiene que pararse y berraquita, le decía yo a mi hija en una situación, o sea, usted tiene que esforzarse. Pero ese esfuerzo no viene solo de usted, por eso decía aquí que el Señor produce en ustedes el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Hay que empezar, hay que hacerlo, pero es el Señor el que nos da el hacer eso. Y obviamente con el testimonio, con nuestras buenas obras, gracias a eso que estamos entregando y que estamos haciendo, se va a producir, alaben a su Padre que está en los cielos. El fondo de todo esto no es tener un hijo que gane el premio Nobel, no es que se gane la medalla, no, la medalla a la ciencia, no es que tengan mucha plata, no. El fondo de lo que estamos haciendo nosotros, de criar los hijos que el Señor nos dio, es eso, que su nombre sea exaltado y glorificado, que el nombre del Señor que el Señor nos guarde, además de que por causa de nuestro testimonio o el de nuestros hijos se cause Hilul Hashem, que es una expresión que dice que el nombre del Señor se ha puesto en vergüenza, que al contrario, por causa de nuestro testimonio, por causa del trabajo personal, por causa de la educación que le estamos dando a nuestros hijos, el nombre del Señor sea exaltado y glorificado. Esa es la razón, creo yo, muy subjetiva y personalmente, que el Señor nos ha dado a todos nosotros como propósito. Él nos ha dado dones y talentos para desarrollarlos, para crecer, nos ha dado libre albedrío porque pues hay gente que ama cocinar, hay gente que ama pintar, hay gente que ama tejer, hay gente que ama la matemática, la ciencia, todos tenemos dones y talentos diferentes, pero todos tienen un solo fin y propósito y el Señor ha dado el libre albedrío para desarrollarlos. Entonces, que eso que su Padre que está en los cielos sea alabado, sea el final y último propósito que tenemos en nosotros mismos y en nuestros hijos. Seguimos con Mateo 7:17. Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno. Entonces, pues, de lo bueno que tenemos, damos a nuestros hijos, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Entonces, eso se sobreentiende, o sea, educar es entregar y pues tenemos que entregarle lo mejor que tenemos a nuestros hijos y la única forma de perfeccionarnos y dar algo bueno es de rodillas y pidiéndole al Señor que nos ayude. Y la primera Corintios 11:1 dice, imítenme así como yo imito a Cristo, a Yeshua. Entonces, ¿qué entregamos? ¿Qué damos? ¿Cómo es ese trabajo personal? Pues imitando a Yeshua, haciendo lo que Él nos dijo que hiciéramos, es la mejor manera que tenemos de perfeccionarnos, siendo como Yeshua. Sean santos, volvemos al versículo, porque yo soy santo. Primera de Juan 2:6 nos dice, el que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Primera de Pedro 2:21, para eso fueron llamados, porque Mashiach sufrió por ustedes y les ha dado ejemplo para que sigan sus pasos. Yeshua no nos pidió algo que hiciéramos algo que él no hizo. Él incluso, aquí no está ese texto, pero él dijo que podríamos hacer cosas incluso igual que él cuando está hablando con sus discípulos, se habla de milagros y demás. Pero entonces él nunca nos puso una tarea que fuera imposible o que fuera más allá de lo que él mismo nos dio de ejemplo. Santidad, temor de su trono, amor por su Torá, amor al prójimo. O sea, Yeshua simplemente nos dijo, sigan mis pasos. Y eso, en ese sentido, eso es dar y entregar, educar. Él nos educó y nos dio de lo que Él tenía. Y nos está pidiendo que también hagamos nosotros eso con nuestros hijos. Ser para ellos lo que Él ya fue para nosotros. Un Padre que nos envió consuelo, amor, sustento, provisión, afirmación. Entonces, darle a nuestros hijos lo que Él nos ha dado es lo mejor que podemos hacer. El siguiente tema, yo creo que estoy así como 8:23, Alejita, y necesitamos espacio como para dudas, preguntas y comentarios. Yo creo que va a tocar dejarlo ahí. ¿Tú qué dices? Eh, lo que tú digas. Si quieres, nos pasamos unos 10 minuticos más. Listo. Entonces, al Empezamos menos para tarde, abordar. Sí, empezamos listo, 10 Mel. minutos tarde. Listo. Entonces, sigo. Entonces, esta primera puerta, capítulo 1, lo que tenemos el subtítulo, llenando los recipientes. Entonces, esto viene encadenado al anterior. ¿Qué nos decía el anterior? Educar es dar, es entregar. ¿Qué vamos a dar?
El padre llena el recipiente con el contenido que él mismo tiene para dar. Un niño, nos dice acá el libro, es como una hoja en blanco o un recipiente vacío, sin ningún contenido, ni entendimiento, ni cualidades, ni opiniones propias, ni ideas. El Padre llena ese recipiente con el contenido que Él mismo tiene para dar. ¿Por qué? Solo se puede dar algo que se posee. Lo que yo les decía, yo de verdad quiero darles a cada una de ustedes $1000. Pues no los tengo, o sea, tengo buenas intenciones, pero no tengo con qué. ¿Yo qué le voy a dar a mi hijo? Yo quiero que sea disciplinado. ¿Soy yo disciplinada? Yo quiero que busque al Señor con intensidad y lo alabe. ¿En mi casa se escucha alabanza o todo el día es tum, patum, patum, patum y reggaetón o lo que se escuchan los vecinos a todo volumen y nos toca escuchar eso? Yo que estoy, ¿con qué estoy llenando a mi hijo? Y le estoy pidiendo que dé algo que él no ha recibido. Dice, solo se puede dar algo que se posee. Entonces, mm, el que tiene alegría provoca alegría, el que tiene fe puede despertar fe en otros, el que tiene paciencia puede enseñarle a su hijo a ser paciente. Entonces, eso hablamos de las cualidades, las buenas costumbres y los comportamientos correctos. Todo eso que queremos darle a nuestros hijos debe estar primero en nosotros. ¿Y cómo lo ponemos en nosotros? Trabajo personal. Y ese trabajo personal, ¿cómo viene? Pidiéndole al Señor que nos ayude a tenerlo, teniendo tiempo de oración, teniendo tiempo de estudio, porque pues yo no puedo saber qué es bueno, agradable y perfecto delante del Señor si no conozco su Torah y sus mandamientos, si no tengo la oportunidad que mi hijo comparta con otras personas la fe que yo tengo. Todo es directamente proporcional a la manera en que se comporta el padre o el educador. Respecto a eso que nos dice Proverbios 27, justo es quien lleva una vida sin tacha, dichosos sus hijos después de él. ¿Por qué? Pues porque sus hijos van a seguir su camino, que es lo que nos está diciendo. El comportamiento de un hijo es directamente proporcional al de su padre. Hay excepciones, como todo en la vida, y ahí viene entonces el libre albedrío y el Señor también nos da la oportunidad de, pues, de escoger lo que es bueno, lo que no es bueno delante de Él, pero pues ya ese es otro tema. Entonces, dice Tito 2, 7, 8, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes. Lo mismo, ser ejemplo. Dice Romanos 2:17, ahora bien, tú llevas el nombre de judío y que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios, que conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor porque eres instruido en la ley, que estás convencido de ser guía, de ser guía de los ciegos y luz de los que están en la oscuridad, instructor de los ignorantes, maestro de los sencillos, pues tienes en la ley la esencia misma del conocimiento y de la verdad. En fin, tú que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo, entonces si a nosotros le reclamamos a los hijos porque no hacen, porque no van, porque no ponen, porque no tienen paciencia, porque me responde mal, porque me voltea los ojos, bueno, cualquier cantidad de... Y estoy hablando de mi caso, obviamente de pronto ustedes no, yo sí, ¿eh? Pero entonces que no te enseñas a ti mismo, o sea, es muy fácil exigirle a los demás lo que nosotros no somos, desafortunadamente. Y hay versiones psicológicas, psiquiátricas e incluso místicas y rabínicas que dicen que lo que a uno le choca de otra persona, eso está en uno mismo. Y es por eso que le fastidia más, porque lo reconoce lo de uno en otro. Entonces aquí dice, no te enseñas a ti mismo, tú que predicas contra el robo, robas, tú que dices que no se debe comer adulteras, tú que aborreces a los ídolos, robas de sus templos, tú que te jactas de la ley, deshonras a Dios quebrantando la ley. Así está escrito, por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los no judíos. Tengamos cuidado, porque a veces somos muy severos para exigirle a los demás, a nuestros hijos, a nuestros allegados, de aquí para allá a todos, pero de pronto hacia adentro no estamos teniendo esa tarea de hacer el trabajo personal y de ver qué está mal en nosotros y que por eso es que juzgamos a los demás, pero sobre todo, qué le estamos dando a nuestros hijos.
Este versículo me parece que es un resumen perfecto de todo este capítulo de llenando los recipientes. Lucas 6:43 dice, ningún árbol bueno da fruto malo. Bueno, esto ya es parecido, lo habíamos leído en la versión de Mateo, me parece. Bueno, aquí se me confundieron las citas. Tampoco da buen fruto el árbol malo. A cada árbol se le reconoce por su propio fruto. No se recogen higos de los espinos ni cosechan uvas de las zarzas. El que es bueno de la bondad que atesora en el corazón produce el bien, pero el que es malo de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. Creo que esto no necesita mayor explicación respecto a qué es lo que estamos dando, de qué estamos llenando nuestra casa, nuestros hijos. Además que hay dice, todo es directamente proporcional a la manera en que se comporta el padre o el educador. O sea que los frutos, nuestros hijos, son fruto de lo que nosotros somos. Entonces, mamás, abuelas, tías, criadoras, cuidadoras, vecinas y demás, tengamos cuidado de cómo juzgamos a nuestros hijos o al que, a esa personita que está a nuestro cuidado. Muchas tienen aquí ya hijos grandes, muchas apenas estamos en la tarea de criar ya escolares, a preadolescentes, hay otras que están apenas empezando con los bebés chiquitunes, otras están buscando esa, esa responsabilidad tan grande como es criar un bebé, pero entonces tengamos cuidado con eso, porque a nosotros, el árbol que somos, se nos reconoce por el fruto que estamos dando. Obviamente, vuelvo y les digo, hay excepciones, hay de pronto lugares, mamás, papás, que dicen, ¿en qué me equivoqué? ¿Qué hice yo para merecer esto? No me atrevo a responder esa pregunta, eso es algo que de rodillas se le pide al Señor, que les dé discernimiento y entendimiento qué falló para hacer la tarea. Nunca es tarde, mientras haya vida y esperanza. Y es lo mismo, una frase de cajón, pero es una frase que tiene todo el poder de la verdad que hay en el Señor. Mientras haya vida y esperanza y hay la posibilidad de hacer tikkun. Entonces, seamos diligentes porque esa proporcionalidad depende y lo que vemos en nuestros hijos, lo que el fruto que ellos dan, y a veces uno dice, pero es que en la casa no son así. Es cierto. A veces los niños en la calle o con la abuela o con la tía, cuando alguien los está cuidando, se comportan completamente diferente. Esas también son excepciones, pero en general nuestros hijos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude para ver, para corregir y para crecer, sobre todo. Listo. Tenemos el siguiente subtítulo aquí de este capítulo, se llama No hacer teatro. Creo que es un jalón de orejas a todas las mamás. No, nosotras no, obviamente no, las mamás de antes, de que le decían a uno, oh, ¿qué van a hacer cuando yo me muera? Y me voy. Y todo ese tipo de cosas, no, no es solo ese teatro. Realmente es algo mucho más profundo. Es una frase que dice que especialmente en el tema de la espiritualidad, tal como la emuná, el temor del cielo y el amor por la Torá no sirve de nada fingir. Las palabras de aquel que, bueno, otra de los afirmaciones que hay en este subcapítulo es, las palabras de aquel que tiene temor del cielo son escuchadas. Y trabajar sobre sí mismo para completar el faltante con estudios y rezos. Entonces, sobre este tema em, de hacer teatro, nos dice que no sirve fingir. Es decir, su fe no, usted puede fingir que cree, fingirse a sí mismo, fingirle a los demás, pero hay un punto en el que los hijos se dan cuenta y además por el resultado también de nuestras acciones, si la fe es sincera o no es sincera. Santiago 1:25 nos dice, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha ido, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Es decir, usted puede fingir que cree en Dios. Usted puede fingir o asegurarle a todo el mundo que usted tiene una vida en santidad, que usted tiene una vida conforme a la palabra. Pero una cosa es lo que usted dice y otra cosa es lo que usted practica. Entonces, hay que fijarnos atentamente a la Torá,
que es perfecta, que da libertad, pero no solo hay que escucharla, sino hay que perseverar en ella. Y no hay que olvidar lo que se oyó, hay que hacerlo. Es, volvemos al versículo que nos decía, la fe sin obras está muerta. O sea, usted fe tiene, si cree, si tiene temor del cielo, tiene amor por la Torá, pero esa fe que usted tiene que verse, tiene que ser evidente. Entonces hay que hacer, hay que practicar, hay que perseverar. Y eso es lo que nuestros hijos están viendo. En primera de Timoteo 1, 5 al 17 nos dice, anote aquí, bueno, debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón sincero, de una buena conciencia y de una fe honesta. Algunos se han desviado de esa línea de conducta y se han enredado en discusiones inútiles, o sea, palabras, solo palabras. Y el rabino fulano dijo, y la interpretación, y la guimara, y la todas esas cosas son edificantes y son muy bonitas, pero solo Torah y solo cerebro y nada de práctica y nada en el corazón. Entonces hay que ser coherentes. No hacer teatro, otra forma de decirlo es hay que ser coherentes entre lo que usted dice y lo que usted hace. Pretenden ser maestros de la ley, pero en realidad no saben de qué hablan ni entienden lo que con tanta seguridad afirman. Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? Ah, bueno, ya habíamos mencionado esto. ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Y dice Lucas 6:46. ¿Qué suena? No sé, qué. Bueno, dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Otra vez, es ese llamado de atención de no sirve de nada fingir. Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí, oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir una casa cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear, porque estaba bien construida. El que oye mis palabras y no las pone por práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimientos. Tan pronto lo azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Que el Señor nos guarde. O sea, que por causa de nuestras obras o por causa de lo que nosotros decimos y hacemos en tiempos de dificultad, cuando venga una prueba, nuestros hijos se derrumben, nuestra casa se derrumbe en el sentido literal y espiritual. Entonces, uno puede fingir que tiene una fe, ve Emuná Shelema, ve Biyad Hamashiach y bueno, y todas esas temas así de creer que cree. Ahí sí, uno puede creer que cree, pero cuando llega la dificultad, que nuestro alrededor, que nuestra tarea, que nuestros hijos sean derrumbados, que el Señor nos guarde. Por eso es el problema el Señor Yeshua nos lo dice acá. Ustedes me dicen Señor, Señor, y alaban, y cantan, y alzan las manos, y pueden decir muchas cosas, pero una cosa es creer que cree y otra cosa es creer de verdad. Entonces, y finalmente dice, el amor debe ser sincero. Obviamente este Lucas 6:46 también nos habla de eso. Cuando es como dice el dicho, primero cae un mentiroso que un cojo. Entonces, cuando es falso, pues las cosas se derrumban, no se sostienen porque no hay emet, no hay verdad en ellas. Entonces, ustedes saben, el pastor nos ha enseñado varias veces que la palabra emet las tres letras que la componen tienen dos paticas, entonces son firmes, la alef, la mem y la taf. Mientras que la palabra mentira, sheker creo que es, cada una está separada solo en una patica, entonces es muy fácil que se derrumbe. Entonces la verdad nos sostiene porque pues es verdadera, tiene sustento, tiene realidad, o sea, no se finge. Y Gálatas 6:3 al 8 nos dice, si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta, no se engañen. De Dios nadie se burla, esto es muy fuerte, porque a veces creemos que, bueno, engañamos al exterior, a los demás, pero delante del Señor, ¿quién puede sostenerse? ¿Qué máscara? ¿Qué mentiras?
se sostiene. Cada uno cosecha lo que siembra. Entonces, en nuestros hijos estamos cosechando lo que sembramos. ¿Sembramos en verdad o sembramos en mentiras? ¿Sembramos en verdad o sembramos en fe verdadera? Creyendo de verdad, viene de Dios. Todo es bueno. No lo entiendo, Señor, pero todo viene de ti, todo es bueno. Susténtame, Señor, en tus caminos. Cada uno de nosotros tiene retos diferentes con la crianza de sus hijos. Algunos tenemos retos en salud, otros retos económicos, retos de aprendizaje, retos de desarrollo, de crecimiento, tantas cosas que están involucradas en la crianza de un niño como para venir a fingir que todo está bien o que no pasa nada o que yo guardo la Torah pero a veces, pero yo le creo a Dios pero a veces. Entonces nadie se burla de Dios. Esto es una cosa que es demasiado fuerte, porque a los hombres los podemos engañar, a nosotros mismos nos podemos engañar, pero al Señor no. Y de eso que estamos sembrando, de eso que estamos fingiendo, siendo verdaderos, es que vamos a cosechar en nuestros hijos. Y yo creo que ya, Alejita, si te parece, ya entonces quedamos en no hacer teatro y como ven, es larga la lista, pero yo creo que ya, como ya hicimos recapitulación y demás, y Dios mediante, pues vamos a seguir como con el horario agendado una vez al mes. Es posible que ya en la siguiente reunión, pues ya nos pongamos al día. Entonces, mi Alejis, dejo de compartir pantalla y pues quedo como aquí atenta y disponible. Espero, yo sé que hablo rápido y hablo duro, entonces discúlpenme por favor si soy así como un poco intensa, pero les agradezco su tiempo, les agradezco su disposición y pues la idea aquí es más que hacer solo una exposición de los capítulos del libro, es que tengamos la oportunidad de charlar, de hacernos preguntas. Hay muchas cosas que yo no sé, pero seguramente alguna de ustedes pueda que sí, o nos comprometemos y buscamos y estudiamos, no sé. Pero entonces, pues bueno, quedo dispuesta aquí, no sé, dudas, preguntas, comentarios, tomatazos. Bueno, yo quería comentar, a veces nosotros por ser papás nos creemos que de pronto nuestra forma de poder corregir o poder educar a nuestros hijos es correcta, ¿no? Pero también a nosotros como padres nos hace falta reconocer las falencias en las que nosotros mismos sabemos que caemos, porque no somos exceptos de cometer errores. Pero dentro del libro lo que me gustó mucho es eso, tener la oportunidad y de reconocer que no somos perfectos, pero sí tenemos la oportunidad de rectificarnos para tener una buena educación a nuestros hijos, que es lo que Dios nos ha encomendado, tener una buena educación, sembrar la Torah en ellos, porque de eso hace que también pues sea una sociedad bendecida, un país bendecido, una nación bendecida, un mundo bendecido, cuando se siembran los buenos valores de la Torah. Y que pues Sí, obviamente no solamente sembrarlos, sino vivirlos, independientemente de lo que cueste, porque lo digo por una experiencia que tuve en mi trabajo y se la comenté a mi hija, porque mi jefe en su momento quería que yo dijera mentiras. Y yo dije, pero ¿por qué tengo que decir mentiras? ¿Por no perder un trabajo? Por no perder de pronto, uno se asusta y dirá, bueno, el dinero, que con que voy a sustentar a mi familia, pero dije, pero yo no puedo permitir que pasen sobre lo que yo no quiero hacer o sobre lo que nunca he hecho. Y hablé con mi jefe y le dije que si él iba a seguir haciendo esa clase de actos, que no contara conmigo. Pues obviamente uno lo dice con susto y todo, pero tuve la valentía de decirlo. Cuando llegó a la oficina, pues yo entré a la oficina de él a ver qué me iba a decir. La sorpresa que me dio el señor fue, mi jefe me dijo, no, tranquila, no me diga nada, usted tiene toda la razón, discúlpeme a mí. mm, Entonces, esa situación se la conté a mi hija porque yo le dije, es que no podemos permitir que si lo que tú crees, no puedes permitir que así las circunstancias sea tan difícil, pasen por encima de tus valores, de lo que tú crees que es.
Y eso no solamente fue una enseñanza para ella, sino también para mí como mamá, de que cuando uno defiende y cree en el Señor nunca lo deja a uno en vergüenza. Entonces, esa clase de situaciones que podemos evidenciar que suceden en nuestra propia vida y también nos permiten corregirnos en muchas cosas y fortalecernos, también hacen de nuestros hijos unas buenas personas. Gracias, sí, así es. Además, tenemos un reto mayor, pienso yo nosotros, y es que no fuimos criados yo por lo menos no fui criada ni en esta fe ni en ninguna, sin Dios ni ley, católicos de Semana Santa y ya, y para Navidad para el regalo. Entonces, cuando uno crece de esa manera es más difícil afrontar las dificultades de la crianza, el reconocer cuando uno se equivoca, pero además el decir, bueno, yo, ¿qué hago para ser diferente o para ser diferente con mis hijos cuando yo no tuve eso? Entonces tenemos ese doble reto ahí, es de esforzarnos en educarnos a nosotros mismos, educándolos a ellos. Entonces es toda una tarea, pero yo creo que delante del Señor también hay méritos cuando uno dice, Señor, yo quiero hacer algo diferente. Mi oración personal es, Señor, ayúdame a hacer para mis hijos lo que tú has sido para mí. Entonces, ¿qué ha sido el Señor para mí? Es un Dios que consuela, que anima, que conforta, que provee, que disciplina, que cuida, que abrazan, y ese versículo de Isaías que él dice que él nos sienta en sus rodillas y nos abraza, para mí eso es como que me llena por acá, me consuela, me alienta. Entonces yo digo, Señor, ayúdame para hacer para mis hijos lo que tú ya has sido para mí, pues el estándar es muy alto. Digo, ayúdame. Entonces, bueno, no sé si alguien tiene algún otro comentario. ¿Cómo les pareció? No sé si fui muy rápido, no sé si es esto lo que estaban esperando o quisieran que se replanteara y pensáramos en algo más, no sé. Como se les dijo la vez pasada, el libro, el primer capítulo, a medida que vamos avanzando, pues nos toca escanearlo. Ahí en la comunidad hay 2 copias del libro, pero pues obviamente no alcanza para todas. Entonces, si alguien lo requiere, pues se le puede hacer llegar. Porque la idea es aquí Porque no la idea es aquí. alcanzamos a leerlo. Sí. Señora, aló, hola. Ay, ¿cómo estás? Hola, Gracias. Yolanda. ¿Cómo estás? Mira, yo no estoy allá en Bogotá, yo estoy fuera del país. No sé si puedo tener un PDF del libro. Sí, eso es lo que les estoy diciendo. Si alguien lo Ah, llega a necesitar, como se comunica con Alejita y ella se lo hace llegar. O nos gracias. pueden escribir al correo de Mujeres Jovel, Es más eficiente. mujeresjovel@gmail.com, solicitando el PDF del primer capítulo del libro que estamos estudiando. Y pues sí, quisiera como, sí, como si les parece adecuada la dinámica con la que se pensó inicialmente, pues abordarlo, o no sé si alguien tenga otra sugerencia, dudas, bueno, ahí nos vamos edificando entre todas. No, yo pienso que empezamos bien, ¿no? O sea, en el camino yo creo que si hay que modificar algo, el Señor lo permitirá, pero de momento creo que ha sido muy edificante de mi parte. Gracias. ¿Alguien más? Y si no, entonces, Alexis, estamos ya por terminar. Entonces, una oración corta, así como para despedirnos. Señor, te damos gracias por tu misericordia que nos sustenta, por tu palabra que nos alienta, que nos consuela, que nos anima. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes sobre todo a hacer tu voluntad, que permitas que lo que es semilla, palabra que viene de ti, caiga en buena tierra, Señor, que seamos buena tierra y demos fruto abundante. Lo que no, lo que sea paja, que se lo lleve el viento, Señor. Permítenos ser luz y sal para nuestros hijos, para nuestra casa, Señor, y para este mundo. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Guíanos, Señor, conforme al propósito, Señor, que tienes para cada uno de nosotros, conforme a los dones y talentos que nos has dado, Señor. Permítenos edificar el reino, Señor. Permítenos criar hijos que crezcan, Señor, para ser siervos fieles, Señor, a ti, como está escrito. Permítenos dar fruto, Señor, y podernos presentar delante tuyo, Señor, con estos tesoros que tú has puesto a nuestro cuidado. Ayúdanos, Señor. No nos sueltes de tu mano.
Danos sabiduría, discernimiento, santidad, danos de tus dones para cuidar, Señor. Están dados tus dones, está escrito para edificar la Keilah, Señor, y esta es la Keilah, la primera Keilah que tenemos en nuestro cuidado, que es nuestra casa. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Bendice a cada una de las mujeres que se conectó hoy. Dales el tiempo, la disposición, el discernimiento, el entendimiento, Señor. Aquí hay muchas personas, Señor, con dones que al pasar del tiempo muchas se involucren, Señor, y puedan aportar de lo que tú les has dado, Señor, porque a cada uno nos has dado una palabra, nos has dado un consejo en un tiempo, Señor, para hacer tu voluntad, para cuidar de nuestros hijos, Señor, que podamos entre nosotras ser consejeras, apoyarnos, guiarnos, ser apoyo entre nosotras, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Gracias, Señor, por tu misericordia que nos sustenta. Amén y amén.